Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente. Oremos. Señor, gracias por reunirnos como iglesia aquí en tu casa, casa de oración. Apelamos a tus fortalezas, que nos ayudes, oh Padre, a poder trazar tu palabra. Ayúdanos a confiar siempre en ella, Señor. Líbrame de errar con la misma, si no permite que sea de bendición. Si hay alguna alma que ha puesto en su corazón estar aquí, sea amigo, sea hermano, Señor, que tu gracia le alcance y que todos juntos podamos seguir gozándonos en tu casa y en tu nombre. Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas y gracias por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Hemos estado compartiendo de ese gran libro de Judas, que tiene tantas verdades que a veces ignoramos por pasar de largo y no detenernos en lo que Dios nos tiene en estas pequeñas cartas, epístolas, etc. Estuvimos hablando días atrás hasta el verso 6. Si mal no recuerdo, tomamos desde el verso 4 hasta el verso 6. Nos proponemos, o me propongo en esta hora, compartir los versos 7 hasta el verso 9 de Judas. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. Y la primera verdad que quiero presentar habla de el ejemplo de Sodoma y Gomorra. No hay que ser creyente para saber qué le pasó a Sodoma y Gomorra, sí o sí. Y no hay que ser tan entendido para saber quiénes se portan como los sodomitas. Personas que en un tiempo Dios mismo les decía a los reyes y a muchos que tenían que ser exterminados. Bueno, para este tiempo yo creo que Dios tiene ya su juicio para estas personas y veremos aquí varios juicios de parte de Dios. El primer punto a compartir, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice el verso 7, comienza diciendo del libro de Judas: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de manera similar a estos, después de haberse entregado a la inmoralidad sexual y se han ido en pos de carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El texto me enseña que no solamente fueron Sodoma y Gomorra que se portaron de la manera que quisieron portarse, de forma promiscua, sino que las ciudades vecinas también se portaron igual. Estas dos ciudades y las ciudades vecinas también sirven de ejemplo del juicio ¿de quién? De Dios. Su pecado, que era más conspicuamente la homosexualidad, o se conoce más ese estilo de vida en ellos, también incluía otros pecados. Si usted estudia un libro que le voy a mencionar en su momento, se dará cuenta que hay varias verdades de esas ciudades que no solo era que se portaban de manera homosexual, sino también tenían otros pecados fuertes por igual. Cabe señalar que Sodoma y Gomorra fueron bendecidas. Estas fueron lugares privilegiados, ciudades privilegiadas. Usted me dice, ¿cómo así, hermano? Bueno, cuando un tal Lot, en el capítulo 13 de Génesis, él tiene que separarse de su tío Abraham, ¿no? Él ve hacia la llanura y ve que allí hay unas hermosas tierras que son llanura, ¿no? Tierras de fácil cultivo, tierras donde el sembradío era muy favorable. Y el texto me dice allí que cuando él la vio, toda ella era como el huerto de Jehová. Entonces, cuando usted ve un huerto, usted está viendo algo muy hermoso de muchas plantas, etcétera, etcétera. Es como le llamamos hoy en día un vivero. Hermosas plantas muy bien cuidadas. Judas se refiere al relato de Génesis 19, donde vemos la parte B, donde nos dice del verso 7, después de haberse entregado a la inmoralidad sexual y se han ido tras la carne extraña. ¿Qué es la carne extraña aquí?
Repito, Judas se refiere al relato de Génesis 19, donde se describe que la conducta homosexual de los varones de Sodoma, ellos podían ver la mejor mujer, querían los varones. Recuerde que quisieron los varones que Dios mandó para sacar a quién, de allí. No tenía él hijas. Aunque Dios no le había dicho a Lot que entregara a sus hijas, él entendía, varones, yo tengo mis hijas aquí, no peques con estos varones. Pero Dios tenía su plan. Si usted estudia Ezequiel 16:49, allí nos habla de otros pecados de Sodoma. Allí vemos donde dice, mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La depravación sexual no fue su único pecado, pero ciertamente fue uno de sus pecados, y Judas lo deja claro allí. No era malo de que Sodoma y Gomorra fueran ricas. No era malo que tuvieran abundancia. Era malo que teniendo abundancia no alimentaran ¿a quién? A quien necesitaba, al menesteroso, como lo sitúa Ezequiel 16. Los pecados descritos en Ezequiel 16 muestran que Sodoma y Gomorra fueron, de hecho, zonas prósperas. Quiere decir que eran áreas bendecidas. Cuando se tiene saciedad de pan y abundancia de ociosidad, es porque se tiene bendiciones materiales. Pero a pesar de la gran bendición de Dios y prosperidad material, ellos que decidieron toda esa riqueza dedicarla ¿qué? A la pecaminosidad. ¿Y qué pasó con esa situación? Al ellos entregarse al pecado, especialmente a pecado de ¿qué? De no ayudar al menesteroso, a la viuda, al pecado homosexual, ¿qué Dios tuvo que hacer con ellos? Juzgarlos. El pecado, cuando toca el techo del cielo, Dios tiene que actuar. Y la Biblia me dice a mí que el pecado fue muy grande, que Dios tuvo que actuar. ¿Por qué Dios no destruyó el mundo entero? En el tiempo de Noé lo hizo. Esas ciudades se habían comportado como si el mundo entero ya hubiese afectado al cielo de Dios, al techo de Dios. En la parte C, en el verso 7 nos dice, sufriendo la venganza del fuego eterno. La parte final. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego ¿de dónde, hermanos? Del cielo. ¿Y quién está en el cielo? En el tercer cielo especialmente. Dios tuvo que mandar meteoritos, candela sobre esas ciudades. Si usted viaja hacia ese lugar, hacia esa planicie, verá aún cenizas de lo que Dios dejó allí. Y alguien que decidió dejar el arado, o sea, seguir hacia adelante y decidió mirar atrás. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo, pero ese no fue el final de su juicio por fuego. Mucho peor fue lo que sucedió descrito en Génesis 19. Sufrieron ¿qué? El castigo del fuego eterno, y lo eterno tiene fin. La vida eterna tiene fin. Así es el fuego eterno. Eterno. Este ejemplo da dos lecciones. En primer lugar, nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán ¿qué? Juzgados. No importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado, al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron una vez maravillosamente ¿qué? Bendecidas. Fueron tierras prósperas. Pero finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Así también será con ciertos hombres que pecan. En segundo lugar, nos advierte que debemos seguir el camino ¿de quién? De Jesús. No desviarnos. Si las bendiciones del pasado no garantizan el futuro estado espiritual de los hombres de Sodoma y Gomorra, entonces tampoco lo harán las nuestras. En el verso 8 vemos la segunda verdad. Allí nos dice esta verdad: el carácter de estos peligrosos ciertos hombres. Recuerde que en el mensaje anterior hablábamos de enemigos encubiertos de la fe. Es lo mismo decir ciertos hombres. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En pocas palabras, el texto me dice a mí que ellos rechazan la autoridad de Dios, se ponen en lugar de Dios y hacen lo que ellos quieren. Tú y yo podemos hacer lo que nosotros querramos. Si hacemos lo que nosotros querramos, no somos siervos de Cristo, hermanos. Porque el siervo se sujeta a su... Amén. Judas ha conectado los ciertos hombres o hombres que han entrado encubiertamente, como ya estudiamos, con la gente de Sodoma y Gomorra en su sensualidad. Eso es lo que significa mancillar la carne. Y en su rechazo a la autoridad de Dios, rechazan toda autoridad. ¿Y blasfeman de qué? De las potestades superiores. Cuando Judas señaló que estos determinados hombres rechazan la autoridad, quiso decir que dichos hombres querían estar en autoridad. Por tanto, rechazaban la autoridad de Dios y rechazaban a los que Dios puso en autoridad. Hermanos, en el cielo... El cielo es un lugar hermoso y aún allí hay autoridad. Hay ángeles guerreros, hay ángeles que ministran la música, hay ángeles que cuidan y trasladan el trono de Dios, etcétera, etcétera. O sea, allí no hay un desorden, ya que nuestro Dios es un Dios de orden, hermano. Miren el cielo, ¿cuánto más en la tierra? ¿Y quién manda en la tierra, hermanos? Entonces, si Dios manda desde el cielo hacia la tierra, los de la tierra no pueden gobernar el cielo. A veces queremos eso. Osamos en quererlo hacer, como nos lo dice Judas. Hoy nuestra cultura nos anima a rechazar la autoridad y a reconocernos a nosotros mismos como la única autoridad real en nuestras vidas. ¿Podemos hacer esto con la Biblia? Al optar por solo creer ciertos pasajes, el que nos gusta de la Biblia, el otro no. Eso lo escribió Pablo, eso no es inspirado. Pero lo que escribió Pedro sí. Porque Pedro sí vio al Señor y Pablo no vio al Señor. ¿No lo vieron ambos? ¿Y ambos no fueron inspirados? Yo creo que sí. Lo podemos hacer con nuestras creencias al escoger el buffet de ensaladas de las religiones. Esta me gusta mucho, esta me permite yo ir a las patronales. Esta me permite yo darme mis tragos. Esta me permite tener ese hermoso cuadro de la imagen tal. Y yo me siento bien ahí. Puedo hasta jugar mis numeritos y a veces hasta me saco. Así es bueno, ¿no? Pero nada de arrepentirse y convertirse a Cristo para dejar el pasado, para dejar el pecado. O podemos hacer con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida, al hacer nuestras propias reglas y no reconocer a las autoridades competentes que Dios ha establecido. En los días más oscuros de Israel, la sociedad fue caracterizada por un patrón. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de los jueces, Dios tuvo que mandar en muchas ocasiones varios jueces para que gobernasen, porque el pueblo quería hacer lo que bien le parecía. En Jueces 21-25 vemos esa cita y ese estilo de vida que ellos optaron. Hoy día este es el modelo de todo el mundo y especialmente de la civilización occidental. El verso habla de estos soñadores. Estamos en el verso 8. Habla de estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué nos quiere decir Judas con esto? Es posible que Judas quiso decir que esos ciertos hombres, hablando de estos soñadores, a los que hace referencia, estaban fuera de contacto con la realidad. Pero es más probable que se haya referido a que afirmaban tener sueños proféticos que eran realmente sueños engañosos. Hoy en día, por WhatsApp, ¿cuántas gentes no se sueñan? Y hasta me han mandado, no sé si usted le ha mandado, pero yo le voy a dar para adelante, a ver si usted le ha llegado. Que en Haití están haciendo una revuelta, que en cualquier momento se van a pasar de este lado y en cualquier momento se arma la gran tribulación y el que no agarre un rifle o un arma quedará ¿qué? Preso, ¿no? O muerto por las armas de nuestros vecinos. Hermanos, Dios está en control. Y otra cosa, la Biblia no me dice a mí que habrán rumores de guerra
Y no me dice que habrá guerra también. Y no estamos viviendo tiempos de guerra. Aquí en nuestro país no, pero Oriente la está viviendo. Europa la está viviendo. Taiwán y China no tienen un problema bélico. Rusia y el otro, ¿cuál es? Ucrania, no tienen un problema bélico. Y aquí no hay sus cositas en ocasiones. O sea que eso es normal. Pero no crea, hermanos, lo que más me duele es que grupos religiosos se iluminan, porque no son iluminados, se iluminan a sí mismos y dicen que Dios le mostró, ignorando ya toda la escritura inspirada por Dios. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo reveló todo ahí. Mátame ahí. No sea usted. Estos hablan mal de los dignatarios. Dice aquí en el verso 8. Es lo mismo de decir potestades superiores. Hablar mal de los dignatarios. Probablemente estos dignatarios fueron los apóstoles u otros líderes de la iglesia. Su rechazo a la autoridad fue conectado con sus calumnias. ¿A quiénes? A las potestades superiores, que es lo mismo decir a los dignatarios. Pero vamos a ver un punto bien especial que yo sé que siempre causa revuelo. El verso 9, que nos dice aquí, el arcángel Miguel, como un ejemplo de alguien que no habla mal de las potestades superiores. Dice el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hemos hablado en otras ocasiones del arcángel Miguel, ¿sí o sí? Ok. Por el simple hecho de él tener el título de arcángel, nos da la idea, y es que tiene una jerarquía, que tiene una función especial entre las huestes espirituales en el reino de Dios. En otras palabras, este arcángel no es más que un ángel guerrero, un ángel de pelea, muy probable aquel que está destinado a preparar todo el ejército para cuando sea el momento necesario. ¿Ha oído hablar de la guerra de Armagedón, descrita en Apocalipsis? Ok. Vamos a desenredar un poco, hablar de uno y del otro, ya que aquí vemos dos ángeles, uno que es un arcángel de Dios y otro que es un ángel caído, hablando de Satanás. Dice, Judas mencionó dos tipos de seres angelicales. Primero, Miguel, ese está entre los seres angelicales fieles a Dios, entre los servidores de Dios y del hombre. En el otro lugar, el ángel caído, aquí lo llama como el diablo, está entre los seres angelicales que se rebelan contra Dios y que es enemigo del hombre, especialmente de los creyentes y también de los impíos. ¿Qué es lo que quiere Satanás, hermanos? Que las almas se vayan ¿hacia dónde? Y también quiere que los creyentes descuiden su fe. ¿Sabe usted que Satanás no puede salvar al cristiano, pero sí puede corromperlo? Son dos cosas diferentes. Él no puede quitarle salvación al creyente, ni tampoco puede darle salvación, pero sí puede estropear lo que tiene. Seguimos. Hay seres angelicales e invisibles que nos rodean. Usted sabe que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabía eso? Ok. Pero también hay espíritus ministradores enviados por Dios para ayudarnos. ¿Sabía eso también? Y hay también espíritus demoníacos que quieren derrotarnos. El diablo no puede salvar, repito, a una persona salva, pero a través de sus engaños puede corromper y contaminar a un cristiano que se supone que camina en la pureza y en la libertad. Para el diablo somos bombas de tiempo listas para arruinar su trabajo. Bombas que a él le gustaría que desactivar y hacerlas que ineficaces y vernos que explotar y caer. Esa es la misión del maligno. Por eso Dios nos guarda. Por eso Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por eso Cristo es nuestro pastor. ¿No lo dice Salmo 23? ¿No lo dice? Jehová es mi... ¿Qué? Ok, qué bueno que se sabe en el Salmo.
Seguimos aquí. La Biblia dice que el diablo existe, aunque mucha gente hoy día no cree a ello, pero le está sirviendo. Eso es porque desde la Edad Media pasó algo, lo explicamos. Por eso la gente lo visualiza así. Cuando creen que existe, piensan en él como una imagen graciosa de la Edad Media. En aquel entonces las obras milagrosas eran una forma principal de entretenimiento. Se hacía una especie de desfile donde las historias religiosas eran actuadas en un escenario. Hacía una especie de desfile donde las historias religiosas eran actuadas en el escenario. La audiencia aprendía a buscar un personaje que siempre se vestía de rojo, llevaba cuernos en la cabeza y tenía una cola que colgaba detrás de él. Sus zapatos parecían pezuñas hendidas y tenía un tridente en la mano. El público se divertía con esta caracterización tonta de Satanás y tenía la idea de que era una especie de personaje cómico. Al diablo no le importa que se piense de esta manera. Toma la idea. Cualquier libro que usted vea donde caracterizan o hay caricaturas en alusión a él, usted lo va a ver en ese estilo. Si no, me enseña de qué otra forma. Pero por lo regular lo caracterizan así. Pero vamos al arcángel Miguel, que siempre ha sido fiel y será fiel a Dios. Este ser angelical es mencionado por su nombre en 4 pasajes de la Biblia. Daniel 10. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel se postró a orar? Y pasó un tiempo largo en la oración. No llegaba. Pero cuando Daniel oró, la oración fue contestada de una vez. ¿Qué pasó? El maligno interfirió con esa bendición. El arcángel Miguel tuvo que contender también ahí. Usted estudia el capítulo y se da cuenta de eso. Pero en Daniel 12, vemos allí, hablando Daniel del tiempo del fin, viendo tantas cosas que iban a pasar, los impíos iban a proceder, ¿qué? Impíamente. Los limpios se iban a emblanquecer más. Y Daniel, quedando exhausto, dice, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y le da una bendición a él y le dice, guarda las palabras escritas en este libro, tú eres muy amado hasta el tiempo del fin. Quiere decir que un día llegará el final del cielo y la tierra. La tierra y el cielo, ¿qué? Pasarán, pero la palabra de Dios, hermanos, ¿qué hará? Claro, mientras haya Dios va a haber palabra de Dios. En Apocalipsis vemos al arcángel Miguel peleando contra el dragón. Una profecía que está escrita allí. ¿Y quién es el dragón en Apocalipsis? Usted sabe, ¿no? Y aquí en Judas lo vemos. Y una nota nos dice, cada vez que aparece Miguel o el arcángel Miguel es en el contexto de la batalla o listo para luchar. Él es un arcángel, lo que significa un ángel líder. Una enseñanza que quiero que la tengan en cuenta y es, si el diablo tiene un contrario, ¿quién usted cree que es? Habíamos dicho que él es un ángel caído y habíamos dicho que el arcángel Miguel es un ángel líder, guerrero de Dios. Ese es el único contrario que tiene Satanás. Porque Dios no conoce otro Dios. Dios no puede tener ningún contrario. ¿Sabía usted eso? Dicho, Isaías dice que Dios dice que él no conoce otro. Nada hay fuera de mí. Repito la enseñanza. Si el diablo tiene un contrario, desde luego no es Dios, sino es el arcángel Miguel, otro ser angelical de alto rango. Se observa que la palabra arcángel no se encuentra en el número plural de los escritos sagrados. Puede haber debidamente solo un arcángel, un jefe o cabeza de toda la hueste angélica. Tampoco la palabra diablo, tal como se aplica al gran enemigo de la humanidad, jamás ha sido encontrada en plural. Pues puede haber solo un monarca de todos los espíritus caídos. Toma la idea. El verso nos habla que hubo una disputa entre estos dos ángeles. El angelical, el líder comandado por Dios, versus el que se desvió, ¿no? El que desafió a Dios, el que tuvo celo de la cámara de Dios, el que quiso oponerse a Dios y pagó caro por ello. Estamos en el verso 9 y vemos que dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés
Esta fue la disputa. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto no quiso decir que el arcángel Miguel tenía miedo. Un guerrero muere en la batalla, y si es de Dios, no muere. Simple y llanamente, todas las cosas llevan un orden, y él sabe en qué momento ha de tomar las armas. Aprendamos. Este ángel entendió que dándole la gloria a Dios y que el Señor se encargara de ese ser angelical o ese ser maligno era lo mejor en ese momento. Esto es otra oscura referencia de Judas. Lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés se encuentra en Deuteronomio 34, 5 y 6, cuando Dios le dice a él que suba a esa llanura, mira las tierras, mira la tierra prometida, allí está Jericó, el río Jordán, ¿no?, donde ellos iban a pasar, etcétera, etcétera. Y el pobre Moisés no pudo ver la tierra prometida. Pero ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Veremos. Repetimos, esa es otra oscura referencia de Judas. Lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés se encuentra en Deuteronomio 34, 5 y 6. Moisés, siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab, conforme a que, hermanos, a la palabra de Jehová. Lo enterró o fue enterrado en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, pero nadie conoce el sepulcro de Moisés hasta hoy. Dios lo guardó. No sabemos dónde Judas recibió la información sobre esta disputa que nos habla. Es posible que haya recibido una revelación única de Dios, pero de acuerdo con los maestros de la iglesia, los exégetas, los estudiosos, Judas se refirió a un libro apócrifo conocido como la Asunción de Moisés, del cual solo pequeñas porciones sobreviven. No sabemos aún por qué había una disputa por el cuerpo de Moisés. Algunos han dicho que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir a la nación de Israel por la idolatría. Recuerde que si algo le gustaba a la nación de Israel, ¿qué era? La idolatría, la adoración a falsos dioses. Otros han pensado que Satanás quería profanar el cuerpo de Moisés y reclamó el derecho a ello. ¿Por qué Satanás quería profanar ese cuerpo? Porque él entendía que Moisés había matado a un egipcio y era culpable. Para que usted vea cómo Satanás agarra la verdad, la distorsiona y no entiende el poderío del Señor, quien es el único que puede perdonarnos. ¿No cree usted que Moisés se arrepintió de ese mal que había cometido? Como creyente entendemos que lo hizo. Pero Satanás jamás te perdona. ¿Sabías eso? Siempre te ha de culpar, siempre te ha de señalar. Es más probable considerar la posibilidad de que el diablo anticipó un propósito que Dios tenía con el cuerpo de Moisés y trató de derrotar ese plan. Sabemos que después de su muerte, Moisés, ¿dónde aparece en forma corporal en la transfiguración? Aparece ¿quién? Moisés. Y aparece ¿quién más? Elías. Y aparece ¿quién más? No estaba Pedro ahí, no estaba Juan y el Señor ahí. Mateo 17, 1 hasta el verso 3. Quizás también Moisés y Elías son los dos testigos vistos en Apocalipsis 11. Y Dios necesita el cuerpo de Moisés para ese plan futuro. Solo son tesis que se tienen por esa disputa que estos dos ángeles tenían. Pero lo más importante, hermanos, aquí es que este arcángel no se atrevió a pronunciar contra el maligno un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. No se burló de Satanás, podía hacerlo. Si alguien lo conocía, era él. No se vieron en el cielo muchísimos años, desde la eternidad pasada. Lo respetó. Aunque era un ser caído, respetó eso. Eso nos enseña mucho. No porque tengamos fuerza, tenemos que burlarnos del más débil, jamás. La forma de la lucha de Miguel es un modelo para la guerra espiritual. En primer lugar, vemos que Miguel estaba en una batalla
En segundo lugar, vemos que se enfrentó con la autoridad del Señor, no se enfrentó con su propia autoridad. Esto demuestra que Miguel no es Jesús, como algunos grupos heréticos han pensado. Recordemos que Jesús reprendía a los demonios. No venció en el desierto cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado ¿con quién? ¿Quién tuvo que irse? ¿Jesús o el maligno? Así que se tuvo que ir, salir de ahí. Y cuando Jesús en su ministerio habían situaciones con demonios, no los sacaba él mismo. Incluso le preguntaba hasta su nombre. ¿Para qué le preguntaba su nombre, hermano? Él lo sabía, pero los que estaban ahí no. Pero Miguel no lo hizo, no hizo ninguna de esas acciones. Ni se burló, ni profirió juicio de maldición, ni mucho menos se atrevió a pelear por su propia cuenta. El punto de contraste es que Miguel no podía rechazar la acusación del diablo en su propia potestad. Cabe destacar que Miguel no se atrevió, repito, a pronunciar contra él un juicio de maldición. Aquí Miguel ni se burla ni acusa al maligno. La idea es que Dios no nos ha llamado a proferir juicios contra nadie, ni contra el maligno, ni contra nadie, ni a condenar a nadie, sino más bien, ¿a qué, hermanos? Aferrarnos en el nombre del Señor. Cuando usted es, pudiéramos decir, atribulado, zarandeado, tenido con situaciones difíciles, pida fuerzas en el nombre del Señor, reprenda en el nombre del Señor. Busque las fortalezas ¿en quién? En el Señor. No te confíes. La expresión aquí que vemos en el verso 9, sino que, es lo mismo decir, cuanto más. Sino que, dijo el Señor, te reprende, la parte final del verso 9. Repito la expresión, cuanto más, igual decir sino que, se relaciona con la anterior, con los ciertos hombres. Aquí habla también de los que han entrado encubiertamente, mencionados antes. Si Miguel no se atrevió a pronunciar contra el maligno un juicio de maldición, ¿cuánto más estos ciertos hombres no hablar mal de las potestades superiores? Toma la idea. Si los ángeles son más fuertes que los humanos, y ese ángel me enseña a mí que no profirió juicio de maldición contra una potestad maligna, ¿cuánto más los hombres, hermanos, deben de cuidarse de hablar mal de las potestades superiores? Cuidemos siempre lo que hablamos. Anoche en el mensaje citaba Génesis 27:40, donde un hermano había dicho, y lo he dicho cuántas veces aquí, un hermano había dicho, llegarán los días del luto de mi padre, en que mataré a mi hermano Jacob. Cientos de años después, los edomitas se burlaban cuando el pueblo de Dios era vencido, y cuando algunos salían de las entre encrucijadas, entre los árboles, ellos mismos se prestaban a matarlos y se burlaban de esos creyentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que por aquellas palabras que dijo Esaú en su momento, y en su momento se reunió con Jacob y hicieron las paces, entre comillas, en el corazón de Esaú nunca lo perdonó. Las generaciones siguientes siguieron con ese mal contra su hermano. Dios nos ha llamado a amar ¿a qué? El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Escritura? Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios presencia, gracias por tu canal, Señor, su corazón. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.